tal? Un placer saludarlos en este directo, bueno, a la tarde. Bueno, se me atrasé un poco en hacer este pequeño directo de el Poder Judicial, la elección del Poder Judicial en México, que por seguir esta nota nacional, pues he dejado de publicar ciertas cuestiones que tenía pendientes de los extraterrestres, ¿no? Pero es muy importante lo que acaba de ocurrir en materia judicial en este país, porque se ha impulsado una elección de democratizar el poder judicial que tiene mucho que ver con la cuestión de que nuestro poder judicial ha estado corrompido de maneras muy miserables. O sea, esta cuestión que se da del Poder Judicial y la elección que llevó adelante el Plan C o la reforma al poder, a ese poder, muchos piensan que se da debido a que se quiere invadir el Poder Judicial y que la 4T va a aplastar el Poder Judicial y quiere llevar a una dictadura. Pero eso obviamente es una cuestión que no tiene asidero en la realidad. Lo que pasó en esta cuestión, ustedes lo recuerdan, cuando López Obrador gana la elección, empieza a querer aplicar las reformas modernizadoras, estatistas para este país, separando el poder económico del poder político. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas que estaban en los partidos políticos del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano, ya no tenían mayorías en las cámaras, en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ni en las legislaturas locales. El tsunami morenista aplastó todas las mayorías que antes tenían los conservadores, se replegaron. Entonces tenían línea de Estados Unidos porque siempre han estado conectados, siendo colaboradores locales, sobre todo los panistas, de dar marcha atrás a las reformas que necesitan que México esté estancado y México necesita sufrir, necesita ser un país tercermundista en aras de que el país del norte expolie nuestros recursos y continúe con la doctrina Monroe, y siempre ha tenido sus colaboradores locales, los tiene por toda Latinoamérica. Vemos que en el cono sur está mucho más pronunciada esta cuestión que acá. Vemos que en Colombia tienen 8 bases militares, si no mal no recuerdo. Me corregirán mis colegas colombianos cuántas bases militares han metido en ese país, y el narco continúa. O sea, el que tengan bases militares en Colombia no garantiza que, ustedes recuerdan cuando Andrés Pastrana gobernaba, ¿no? El Plan Colombia, que anunciaron con bombo y platillo, que no sucedió absolutamente nada, al contrario, fue regresivo para Colombia. Aquí continúa también esa cuestión, pero volvamos al tema de la elección judicial. No fue de la noche a la mañana que se llegó a este punto de elegir a jueces, magistrados y ministros que nadie conocía en gran medida, y por eso también fue la baja participación, porque no sabían por quién iban a votar. Entonces, lo que ocurrió fue que durante todo el tiempo en que empezó la 4T a operar para poder llevar adelante reformas que dieran a las empresas estratégicas nacionales poder, como por ejemplo a Pemex, volver a reactivar esa empresa paraestatal que había sido tumbada, aniquilada, subejercida de los recursos, privatizada, intentos de llegar a que se desfonde y que los privados de otros países que no tenían ni siquiera petróleo, se hagan cargo de nuestro petróleo. A ese nivel llegó el PRI y el PAN con Calderón. Bueno, primero empezó con Fox, cuando vendió yacimientos probados por más de 50 o 60 años en el norte del país, sin que pasara por Congreso. Entonces, Fox, que como un pusilánime estúpido, porque era un presidente bastante letrado, bastante torpe, no tenía, pues prácticamente le decían el alto vacío, porque no tenía nada en la cabeza, era un tipo muy rudimentario. Y el alto vacío porque era un tipo alto, está alto, y lo que tenía de alto pues lo tenía de estúpido.
recordemos las frases con las que nos avergonzó, recordemos el ridículo que nos hizo pasar a nivel internacional con tanta cuestión con tanta verborrea que salía de su boca sin medir las consecuencias. Recordemos el vocero que tenía, no sé si recuerdan, ¿no? El vocero que tenía que pues interpretar las estupideces que decía, que era Rubén Aguilar. Entonces, Fox era porque pues, obedecía a toda la cadena de poder que le venía de Estados Unidos y del mismo PAN, y a todos los empresarios a los cuales enriqueció y a algunos hasta traicionó, como Lino Corrodi con los amigos de Fox, pero bueno, ahí es otro tema, ¿no? Entonces, Fox empezó con esta debilitación de Pemex, pero ya venía también detrás, venía Salinas, es lo que quería intentar cuando Salinas privatizó todas las empresas públicas, incluyendo Teléfonos de México, que se le dio a su prestanombres Carlos Slim, y con Salinas se crearon los ricos más poderosos del país. Recordemos que la lista Forbes, todos los empresarios que se hicieron en el salinato son personas que hoy figuran en lista Forbes, incluyendo Ricardo Salinas Pliego, que es un tipo también muy limitado de la mente. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es muy limitado? Porque se puso a pelear con el gobierno a través de Twitter en un conflicto ideológico que le ha redundado en cuestiones de bastante mala imagen para un empresario que antes era más silencioso, cuando operaba en las sombras, dueño de Total Play, dueño de TV Azteca, dueño de bastantes medios informativos, dueño de muchas cuestiones, ¿no? Y totalmente fuera de control, desquiciado, Electra, dueño de otras, y esta persona pues prácticamente compraba jueces, magistrados y ministros para poder seguir exentando impuestos de una manera gangsteril. Y es lo que cuando cambió el poder político, que ya no tuvo a sus colegas como Calderón, Fox, Peña Nieto, pues obviamente empezó a desesperarse y a caer en excesos verbales en contra del nuevo presidente, como si esta persona fuera muy letrada para saber, pues, el poder económico enfrentándose al poder político en un país con una mayoría parlamentaria que no te es favorable, pues obviamente te van a minar y te van a destruir por donde se pueda. Pero aquí nada más bastó con que se aplicase la ley y se presionara desde presidencia. Recordemos. Entonces lo que quiero decir es que estos jueces, ministros, magistrados siempre han estado del lado del poder en turno, menos del pueblo de México. Desde el desafuero, cuando toda la Suprema Corte votó para desaforar a López Obrador, ya se veía que este poder era un poder putrefacto, que está antidemócrata, que estaba sentado junto con el poder político, con los presidentes. Y ahora bien, quiero señalar aquí las críticas que se le hace al actual gobierno. Se le dice que es autoritario porque se está inmiscuyendo en el poder judicial. Bueno, recordemos el caso de Zedillo, que se lo siguen recordando, el expresidente Ernesto Zedillo, Ponce de León, cuando por dedazo destituyó a los ministros salinistas. Recordemos cómo con Zedillo había ministros de la Corte que no le eran leales a Zedillo, eran leales a Zanillas, y la Constitución permite que los destituyas. Y él no se tocó absolutamente nada, ni la fibra más democrática que no existe en el PRI, y destituyó a todos los ministros por dedazo, y puso a sus propios ministros, a los cuales, pero para hacer esto, porque obviamente no hubo una lucha parlamentaria ni judicial, porque los ministros salinistas decidieron hacerse a un lado, pese a que podían dar una lucha política, porque Zedillo les dijo que se iban a retirar con sueldos multimillonarios, se iban a retirar ricos para varias generaciones de su vida si daban un paso
atrás y dejaban que la nueva administración, la nueva corte llegara al poder. Zedillo era un amante del dinero extremo y obviamente quería que la corte le facilitara negocios jugosos a él y a todo el séquito de neoliberales corruptos que junto con Salinas aborazaron y saquearon este país. Y todos esos ministros pues les fueron fieles a Zedillo, pero los sobornó a todos y se fueron felices, no hubo lucha política. Desde el López Obradorismo en adelante, todo se mantuvo igual, hasta con Fox pasó lo mismo, o sea, estaba todo controlado en la Suprema Corte, totalmente controlada con Calderón, recordemos Eduardo Medina Mora, y totalmente controlada con Peña Nieto. Fue hasta que llegó la 4T que se empezó a ver los excesos que había en ese poder putrefacto. Y fue de una manera no sedillista. López Obrador mantuvo mucha firmeza, manejó el asunto como un republicano, no como un dictador autoritario como lo quieren hacer ver los medios conservadores, sino como alguien que respetaba la división de poderes y comenzó a utilizar las mañaneras como plataforma política para dar a conocer los excesos y las corruptelas de este poder. Empezó a visibilizar a los ministros corruptos que estaban atacando al gobierno nuevo que iba llegando una y otra vez en las mañaneras. Los medios de comunicación conservadores, que obviamente todo el poder corporativista empresarial privado de medios de comunicación estaba en contra del movimiento y comenzó una campaña para decir que estaban atacando al poder judicial, que ya tenían controlada la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y ahora iban sobre el Poder Judicial. Obviamente que se estaba simplemente mostrando los excesos, los sueldos de faraones que tenían los dueños del Poder Judicial en este país, porque si el presidente ganaba con las partidas secretas una millonada de dinero, independiente, la partida secreta es independiente del sueldo que se llevaban los expresidentes a su casa, que eran sueldos vitalicios, sueldos insultantes. Estos sueldos vitalicios eran casi $500,000 o más del millón, eran 1,5 millones, que cada mes se les debía de dar a estos expresidentes. Y no importase que murieran. Por ejemplo, si el expresidente moría, el sueldo vitalicio multimillonario faraónico, que en ningún otro país del mundo existe, se le pasaba a la esposa y ella seguía cobrando esos emolumentos, aunque ya no tuviera que ver con nada de la administración pública. O sea, y no nada más eran estos sueldos muy multimillonarios, los sueldos expresidenciales, sino que estos mismos personajes, en un exceso impresionante de lujo y de fastuosidad, miembros del Estado Mayor Presidencial le eran administrados a la familia del expresidente, choferes a su cargo, pero no se limitaba al círculo familiar del núcleo interno del expresidente y su esposa, sino que tenía todo el árbol genealógico, se le asignaba un chofer y un guardaespaldas a todo el árbol genealógico de la familia presidencial, aunque fuera el primo lejano que nunca viste. El Estado Mayor, o sea, el poder político, buscaba tu árbol genealógico y veías tus primos, tus hermanos, y a todos les daban este chofer y este guardaespaldas con cargo al erario. Y el Poder Judicial era comparsa de la misma situación. Pues un gobierno popular que dice, ve esto, que fue una consigna desde los 60s, fue una consigna acabar con este tipo de sobresueldos, de lujos, de excesos en el poder político, y obviamente la derecha nunca, jamás se iba a mutilar esos excesos, porque de eso pues era su pan de todos los días. Los niveles de corrupción escandalosos eran independientes de todos estos excesos de sueldos. Es una locura lo que estaba pasando.
Y si esos presidentes ganaban esa cantidad de dinero, los ministros de la Suprema Corte ganaban muchísimo más. Tenían incluso, se habían aprobado y abrogado el derecho de, imagínense nada más, de renovar toda su casa a cuenta del erario público. O sea, podían cambiar, renovar con acabados de lujo toda tu casa y no gastabas de tu dinero, aunque tú ganaras muchísimo dinero, sino que venía por ley que tú podías pedir eso y renovaban toda tu casa, el techo, las tuberías, todo a sueldo, a cuenta del erario público. ¿Cómo no vas a querer reformar eso? Hasta un demente dijera esto es una locura, ¿qué país tiene este poder judicial tan podrido? Ah, pues México. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó el presidente López Obrador a señalar esto. Recordemos que su lema de campaña era la austeridad republicana, y con la austeridad republicana esto era abarcativo del poder judicial, y en la mañanera lo señalaba una y otra vez, señalaba que ya se había probado que nadie ganara más que el presidente, y adivinen qué, que estos sujetos del Poder Judicial seguían cobrando el sueldo como si no hubiera habido ley que se hubiera cambiado, como si el Poder Legislativo fuera inexistente. Ellos dijeron, no, esto no aplica para nosotros porque nosotros somos del Poder Judicial y nosotros tenemos nuestro propio poder y vamos a seguir cobrando este dinero, y no hacían caso porque metían un amparo. El jefe de la Suprema Corte antes de Norma Piña, no sé si me recuerdan el nombre, qué bueno que se me olvidó, metía ese amparo y todos los ministros de la Corte que eran conservadores decían vamos a seguir cobrando más que el presidente, y fue una lucha política al cual toda la nación fue testigo en las mañaneras diciendo por qué estos sujetos siguen ganando más que el presidente. ¿Por qué? Porque no querían obedecer el mandato legislativo, porque son antidemócratas. Y bueno, pues ahora esta lucha, todos decían, oye, pero ¿por qué López Obrador no los quita? Tiene esa facultad, tiene la facultad de correrlos y poner un nuevo gabinete. Eso, yo era un crítico de por qué no hacía eso y se ahorraba todo este camino tortuoso. Y contestaba López Obrador y también el gabinete que lo conformaba, decía que ellos eran respetuosos de los poderes, de la división de poderes, y que iban a seguir el camino republicano, porque eran respetuosos de la Constitución, pero pues le estaban colmando la paciencia, obviamente. Obrador sabía muy bien sus cartas, sabía que todo esto generaba odio en el pueblo y sabía que estaba, como decimos aquí, dorando la píldora para que cuando se hicieran las reformas necesarias, estas fueran aprobadas sin miramientos y no hubiera un clamor popular que pudiese contravenir esas medidas. Él estaba simplemente informando y llenando de odio al pueblo de México contra estos, pues obviamente, odiosos personajes que no tenían ni siquiera el mínimo tacto para cobrar las cosas que cobraban. O sea, estamos hablando de que todas las cuentas a los restaurantes donde iban, que eran cuentas de restaurantes de la más alta gama en este país, eran a cuenta del erario. Hospitalización privada a cuenta del erario. Carros privados a cuenta del erario. Estamos hablando también de todo lo que tenía que ver con seguros de vida, todo eso era cuenta del erario. Se estaban succionando a todo el país, prácticamente estábamos pagándoles todo, y además sobre los sueldos que nadie en el mundo los tenía. Ningún otro poder judicial en el mundo ganaba más que estos personajes. Y digamos, no, pues entonces están ganando muy bien, son un gran poder judicial. Entonces, si están ganando tanto dinero, pues México debe ser un ejemplo de democracia judicial en este país y de buen funcionamiento público. Pero ¿qué teníamos? Pues que teníamos que estos personajes estaban apoyando a puros corruptos, a narcotraficantes, estaban liberándole las cuentas a los más impresentables personajes del órgano político, a políticos que deberían de estar en la cárcel, los liberaban porque violaron el debido proceso. Entonces teníamos que todavía
estaban realmente fuera de control. O sea, muchos hubieran, no, imagínense nada más al ver esto, pues uno como si ustedes fueran presidente de la República y ven toda esta porquería, pues lo que piensan es aplicarla de Cedillo, quitarlos con el poder plenipotenciario que te da la facultad del Ejecutivo y con pues obviamente el respaldo popular que tienes por haber ganado con más del 57% de los votos y haber dejado enana la oposición. Y podía haberlo impulsado, pero fue respetuoso, fue llevando como buen tiempista a estos al matadero, hasta que estamos en el punto en el que estamos, viendo los frutos de esta lucha política en donde ellos mismos se les dio, porque además fue benévolo el presidente López Obrador, se les dio la oportunidad de que limpiaran la casa y se les dio la oportunidad de que ellos mismos corrigieran el rumbo y les mandaba a decir en las mañaneras: yo creo que estos personajes son buenos en su trabajo, son buenos juristas, sin embargo, les estoy dando chance para que ellos el Poder Judicial se ordene y ellos mismos hagan las reformas que deban hacer, que ellos mismos se den el harakiri, por así decirlo, para no llegar a este punto. Y López Obrador les lanzó varias gracias, ¿no? Les lanzaba gracias, ahí les tendía la mano: por favor, autorregúlense. ¿Cuál era la respuesta del Poder Judicial? Era desafiar aún más y subir más la apuesta, como si tuvieran popularidad en las calles. Soberbiamente decían que este presidente era un personaje que quería entrometerse en el Poder Judicial y que estaba loco. Incluso llegaron a decir que si seguía desafiando al Poder Judicial lo podían destituir como presidente, que la Suprema Corte, decían ellos, tiene la facultad de sustituir al presidente de la República ya en su lapsus mental resquebrajado, que necesitaban ya un psicólogo. Ellos llegaron a dar indirectas y amenazar al corazón de la 4T de que el presidente podía terminar preso. Obviamente que cualquier jurista que diga que esto es una cosa factible, pues es un mal jurista. Y eso es un golpe de Estado. En el momento en que alguien aprecia al presidente por orden judicial, es un golpe de Estado y tienen que ir presos por cadena perpetua aquellos orquestadores desde el Poder Judicial que organizaron eso. Pero en su mentalidad retorcida querían hacer eso. Y se les hizo ver una y otra vez que los cauces por los que querían hacer eso eran equívocos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que se le empezó a buscar la forma en la que se hiciera una reforma al Poder Judicial donde se democratice las elecciones, cosa que los opositores de la derecha no quisieron, siendo que eran una extensión, estos grupos políticos de Alito Moreno y de Ricardo Anaya, que hoy es senador, esta extensión de Marco Cortés, que es presidente del PAN, se atrincheraron en el Poder Judicial, se quedaron ahí atrincherados y convirtieron al Poder Judicial en lugar de un poder que sirva para que esto, que tanta ansia tiene este país de tener un buen sistema judicial, pues se convirtió en un partido político más, se politizó y llegó a ser trinchera de oposición. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que perdió credibilidad, cada vez veíamos más loca a Norma Piña lanzando tweets y se llegó al exceso de que la señora ministra Norma Piña se reunió, no nada más se reunió con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que afortunadamente ya no preside ese instituto, sino que se reunió con Alito Moreno y Marco Cortés. Se reunió a puertas cerradas con personajes fuera del oficialismo, con líderes de partidos políticos de derecha, cuando eso lo prohíbe expresamente la Constitución. Y es por eso que se mandó a que la ministra pues testificara en la Cámara de Diputados por qué había hecho eso, cosa que no llegó a testificar. Y lo único que hizo fue esconderse detrás de su toga, de su birrete y de sus tweets. Entonces comenzó una lucha por democratizar ese poder
porque no queríamos ya tener a estos ministros corrompidos, que son cavernarios, con una mentalidad realmente antidemócrata, antipopular, y son prácticamente parte de las derechas más abyectas y rancias de este país. Entonces, ¿qué es lo que estamos entonces en los albores de que el nuevo tribunal que va a conformar la Suprema Corte va a estar presidida por alguien que el comité evaluador de Morena, en este caso pues el Ejecutivo, dijo que podía llegar y que era una buena elección, cosa que yo comparto? Yo iba porque el ministro fuera César Priego, que era un hijo de un ex militar que fue torturado por Zedillo, háganme el favor, y pensaba que él iba a ir por los jueces, iba a llegar supuestamente muy radical, no sabemos bien, pero yo obviamente voté por el señor César Priego. Sin embargo, no quedó, y quedó ahora la persona Lenia Batres, que es hermana de Martí Batres, que todos conocemos su andar por Morena, y un nuevo elemento llamado Hugo Aguilar, el cual es un abogado indígena que estudió también ciencias sociales en la Universidad Nacional de Puebla, Autónoma de Puebla, y pues tiene un perfil popular y dice que no se va a poner una toga, sino que se va a presentar con su traje indígena. Va a durar como presidente de la Suprema Corte por 2 años, hasta que cambie de nuevo y rote el poder, que puede rotar en Lenia Batres, pero ya Norma Piña y todo su séquito de corruptos impresentables no va a poder seguir amparando a Salinas Pliego, aunque éste les pague y les pase un dinero impresionante para poder alargar los juicios que quieren exentar los impuestos multimillonarios que debe. Entonces, aquí dice América Patiño Correa, se acabaron los amparos a pagar sus impuestos como es debido. Y yo estoy a favor de que estos jueces sean removidos, porque realmente el juicio, y López Obrador también lo presentó en las mañaneras, que han alargado de una manera tan nefasta, tan ruin y tan a largo plazo en el tiempo. Estamos hablando, lleva casi litigando que pague sus impuestos casi 15 años, y nada más alargan el juicio y esconden el expediente para que siga que siga esto escondido, y obviamente esto nunca se define. El caso es que ahora ya estos amparos no van a ser posibles. El tipo Salinas Pliego ha perdido el 60% de su fortuna personal porque es un estafador. Realmente nunca fue un empresario de altas miras o que genere un empleo digno o que sea algún benefactor social. Lo único que hace son intereses que cargan la mano al trabajador mexicano promedio con altas tasas, como un usurero asqueroso, y además pues exentando impuestos, en donde su libro, pues su padre Hugo Salinas Price se jacta de que él no paga impuestos y de ahí hace su fortuna, y también se jacta el delincuente de Hugo Salinas Price, padre de este idiota, que él compra el poder político para poder alargar juicios y así no pagar impuestos. Lo dicen en sus libros estos delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con este personaje? Que muchos en la derecha lo ven como el faro a seguir porque él crea empleos y es un empresario, cuando él realmente es un vil estafador, delincuente que no crea absolutamente nada, nada más se nutre del poder económico y el poder político para hacer sus empresas que realmente son hasta feas, ¿no? Uno ve Electra y la ve y es horrenda esa empresa, realmente es hasta de baja categoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con este personaje? Pues que realmente no, bajo estafa no puede llamarte empresario. O sea, si tú vas a estafar a alguien o vas a ser un delincuente de cuello blanco, no te hagas pasar por empresario. O sea, simple y sencillamente defínete lo que eres, un delincuente, que en base al poder político que tu padre construyó con corrupción, pudiste ser el junior que eres y ni siquiera te educaron para tener un poco de mesura ante la seriedad en la que empezó el nuevo gobierno, con todo el pueblo a favor, con un presidente popular, y tú haciendo excesos verbales en Twitter de niño estúpido, chiquito, y obviamente pues esto redundó en que tu imagen caiga y ya hasta saliste de la Bolsa Mexicana de Valores y estás perdiendo el 60% de tu fortuna porque no pudiste entender bajo tu mentalidad pues, rudimentaria, de que cuando un presidente popular llega controlando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, no puedes empezar una guerra contra él porque te van a barrer
Ni siquiera esa cuestión elemental puede el tipo entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora con este nuevo? Pues parece ser que va a ascender Hugo Aguilar al Poder Judicial. Vamos a ver cómo se va a comportar. Pero la libertad de descongelarle cuentas a los delincuentes más putrefactos de este país, como por ejemplo las cuentas multimillonarias que le descongelaron a la esposa de Genaro García Luna el mismo día que lo metieron preso, pues es algo que no se puede entender. Es algo descomunalmente incomprensible que hayan descongelado miles de millones de pesos a la esposa de Genaro García Luna bajo el pretexto, no dieron ni siquiera pretexto, el ministro firmó la corte, la ministra Norma Piña firmó que se le descongelara las cuentas, no sé qué ministro ha de haber sido, se pusieron de acuerdo y descongelaron esa suma multimillonaria. O ha de haber recibido la orden de Calderón, porque Calderón obviamente es el que movió todo en ese sexenio, que también debería estar preso, no nada más por represor, sino por violentador y estafador y falsario, y además ratero. Y si me apuran, hasta por borracho. Pero bueno, amigos, este directo se acaba. Vamos a ver cómo se va a comportar el nuevo Poder Judicial de la Federación con los nuevos ministros. Y pues ya esperemos que se expulse para siempre, incluso que se revise los actos de corrupción que a tantos narcotraficantes liberaron, estos impresentables, esta camarilla del mal, comandada por esta mujer que parece, pues no sé qué parecerá, parece como un nerd de los 90, pero gorda y en mujer. No sé si me explico, como un Bill Gates, pero feo. Entonces esta mujer que debería estar presa, pues ojalá que le están dando, se quieren amparar. Déjenme termino aquí. Están legislando, bueno, no legislando porque no son legislativos, están creando leyes o en estos momentos, Norma Piña y sus secuaces, de que están blindándose contra la llegada de Hugo Aguilar y los demás jueces populares. Y están haciendo una cosa muy rara que se llama, no sé cómo se llama, cómo le pusieron, pero están creando una ley para que no los puedan tocar judicialmente cuando entre la nueva administración. Y están blindando eso. Pero si la nueva administración, el Poder Judicial entra, pues obviamente va a tener el poder y va a anular esa estupidez. Y si encuentran actos de corrupción, pues que vaya presa, que no creo, porque este gobierno ha sido muy, bueno, no sé qué tan radical venga el señor Hugo Aguilar, pero Priego decía que sí iba a ir por ellos. Y yo pienso que ya se debe de dar una sanción ejemplar y no dejarlos ir, no dejarlos vivos. Se ha dejado vivo a Ricardo Anaya, que hoy es senador, se dejó ir a muchos corruptos que deberían estar en la cárcel, se dejó ir incluso a, no sé cómo vaya el caso de Lozoya. El fiscal Hertz Manero ha estado muy ralentizado en muchas cuestiones. Entonces han sido Alito Moreno, que hoy es presidente del PRI, debería estar en la cárcel por el palacio que se le descubrió que tiene por casa. Entonces muchas cosas extrañas no están ocurriendo y esperemos que... ¿Por qué? Pues porque también tienen el Poder Judicial en su favor. Esperemos que todo esto conduzca y camine hacia un Poder Judicial donde realmente se arreste a todos estos personajes, y también esperemos que el ansiado eliminación del fuero sea legislada de nuevo para eliminar los fueros y que cualquier diputado o diputada de la Cámara o del Senado que haya incurrido en actos de corrupción comprobables, sea llevado preso sin que tenga que pasar una legislación entera para poder llevarlos ante la justicia. Ya veremos si esto camina o no, pero se ha dado un gran paso, el gran paso de judicializar el Poder Judicial, pese a que la votación fue baja. 12 millones de votantes, 13 millones de votantes mexicanos votaron por estos personajes. Yo voté, hice una lista, se las envió por Facebook y ni siquiera esa lista, si siguieron esa lista, no alcanzó a otros nombres que se me escaparon, no sabía quiénes eran y voté al Team Marín, pero fue un ejercicio democrático que hay que seguir, que se va a seguir perfeccionando y no se va a eliminar como pretende Alito Moreno y Marco Cortés y Ricardo Anaya, porque ellos quieren derogar esto, ¿no?
quieren que no haya democratización del Poder Judicial porque son antidemócratas y porque quieren tener a sus alfiles en ese poder, alfiles que van de fuera y ya no les van a defender en nada. Entonces, este es un gran avance, pese a la baja participación. La mayoría votó por ministros que son de corte popular, enviados por Morena, y otros votaron llevados por el odio o cooptados por los poderes que no deben de ser, y ahí tacharon la boleta y pusieron consignas corrientes, vulgares, en contra de no sé qué, en contra de Morena, para empezar, ¿no? Nombres, apellidos, pero ni así pudieron detener la votación que llegó a 13 millones, cuando la Constitución te dice que si una sola persona hubiera salido a votar, esa persona hubiera decidido el poder, el destino judicial, y así es la democracia. Dicen que fue un fraude, que hubo acordeones. Pues obviamente que hubo acordeones, idiotas. Pues claro, ¿cómo vas a...? Yo llevé el mío, puse a ver este es de tal, y saqué mi acordeón ahí en la urna. ¿Por qué? Pues porque es un acordeón informativo. Si el acordeón fuera ilegal, cuando te dan la línea de que votes por ello. La derecha pudo haber sacado su acordeón también. O sea, el PAN tiene su página abierta en la web y dice, a ver, voten por nuestros ministros. ¿Qué ministro? Pues el idiota ese de Juan Pablo Gómez Fierro, que estaba otorgándole amparos a las transnacionales. ¿O quién va a votar? No sé si la cerda de Norma Piña se vuelva a reelegir, o a cualquier torpe que tenga bajo su manto, que también tenían sus candidatos, pues sáquelos y pónganselos a los que querían votar por ellos, a su gente, ¿no? A su partido político derechista, pues también tenían ese derecho. ¿Por qué? Porque son líderes de partido y tienen sus cartas de jueces y también, pero como nadie iba a votar por ellos, mejor hacen la llorona y de insultar y de tachar los votos. Dice aquí, estimados, la corrupción en México empieza en Estados Unidos y les afecta en sus gobernantes. Digan no a los gringos, compra voluntades. Exacto, Adolfo. Y bueno, dice aquí Corona Sari. Saludos, Corona Sari. Sari Corona más bien, ¿no? Fue un fracaso de abstenimiento del pueblo y ellos mismos hacen show y se creen sus propias mentiras. Ya Ovidio está cantando, opera Trump, irá por AMLO. Se cree que está en Cuba, que Cuba está bloqueado, Cuba está embargado, casillas vacías, yo no voto por más corruptos de este narcogobierno. Bueno, gracias, Sari, por tu opinión. No puedo evitar decir, Sari, que eres el típico, ¿cómo se dice? Lo que dice el Diego Rusarín, que veo sus directos, que eres la típica tía panista, Sari. Esas son puras mentiras. O sea, AMLO está en el rancho del que dijo que iba a estar y Trump es su amigo. Trump nunca va a tocar a López Obrador, ahorita ya es otra administración. Y pues Ovidio no está cantando, hay que ver los informes del Luis Chaparro, el periodista. Ni siquiera el Mayo está cantando. Y si cantaran todos irían sobre Calderón, que es el que sigue en la cárcel. López Obrador no tiene que ver ahí. No, Anabel Hernández, que es otra de la que se agarran las derechas, pues no tienen tampoco pie ni cabeza lo que dice esa loca. Era buena periodista y perdió el rumbo, no sé, pero bueno, realmente no hay ninguna prueba de nada y realmente esto pues no va a caminar, Sari. Ya estamos a 6 años de que salió el López Obrador, siguen mencionando lo que vamos hacia Cuba, Venezuela. Lo que sí concuerdo contigo, pues que hay un bloqueo criminal contra la isla que no le permite adquirir muchos bienes de canasta básica, incluso papel que viene de Estados Unidos o de países amigos a ellos, y este bloqueo se los impide y es algo criminal. O sea, en eso sí estoy de acuerdo. Pero bueno, te respeto tu comentario, no lo comparto por ser un comentario muy desinformado, y te digo algo. Los 9 millones que votaron a favor del PAN en la elección pasada son menos de los que salieron a votar hoy por el Poder Judicial. Estamos hablando de 13 millones. Entonces, si el abstenimiento hubiera sido algo negativo, si yo, pues obviamente el PAN, que votaron 9 millones por él, hubieran desaparecido del registro como partido. Sin embargo, no desaparecieron y ahí siguen, ¿no? Ahí siguen haciendo su labor. Pero bueno, Sari, eres bienvenida aquí. Nosotros sí estamos a favor de la libertad de expresión. Toda la gama de pensamiento político se reúne aquí y yo respeto todo lo que ustedes tengan que decir. Dice aquí, saludos desde Ensenada. Yo voté por los que no fueran
en funciones, dice Anaí Jurado. Muy bien, Anaí. Bueno, yo también, pues repito, aquí está, no sé si ya se diluyó, ¿no? Dice, jajaja, estos videos ya no tienen nada que ver con el contexto original de los linajes Illuminati. Te has vuelto más chairo que Noroña defendiendo el narcogobierno, dice León de Fuentes. Bueno, yo no defiendo ningún narcogobierno y sí tiene que ver con los linajes de los Illuminati, León. Te digo por qué. El objetivo de los Illuminati es la centralización del poder. La centralización del poder en base a los recursos de todos los países y crear un gobierno supranacional. Los linajes Illuminati operan en Latinoamérica con sus colaboradores locales. En México, el colaborador local de los Illuminati en Estados Unidos son, obviamente, los gobiernos de la derecha que están tratando de expoliar y mandar los recursos hacia los poderes anglosajones. David Rockefeller varias veces se reunió con Peña Nieto y sus empresas les daban línea a las derechas mexicanas y a varios presidentes. Tanto que dos de estos presidentes, o tres, en los 60, 70, fueron de la CIA, con la clave Litempo. No sé si lo recuerda León, que la clave Litempo eran agentes de la CIA en el poder presidencial. Los embajadores, que son correa de transmisión de los poderes Illuminati, siempre han estado atentos a aplastar las marchas populares y las guerrillas insurgentes. Recordemos, León de Fuentes, que aquí acabas de... Pues sí, León de Fuentes. El libro de Philip Allí, no sé si... Bueno, te lo recomiendo, León, para que veas la entrevista de Philip Allí, que trata de cómo en México la CIA, operando junto con los gobiernos autoritarios de Díaz Ordaz y de Echeverría, que eran agentes de la CIA, estos dos presidentes, eso ya está comprobado, no te estoy diciendo conspiranoico ni chairo. En los documentos que López Obrador dio a conocer, pero ya se conocían en lo de antes, estos presidentes recibían órdenes de Washington, por eso la matanza del 68. El hombre, Wilson Scott, creo que era el embajador en ese tiempo, que era el hombre de la CIA en México, el embajador de Estados Unidos, era el que coordinaba a estos grupos políticos para que actuaran de tal o cual manera y asesoraba el cómo vigilar a los estudiantes y cómo reprimir a las izquierdas nacionalistas. Entonces todo esto viene de los poderes Illuminati, porque obviamente la CIA es una empresa Illuminati formada por esos poderes y lo dice Fritz Springmeier. Entonces yo creo que a ti te falta más información, porque separar la cuestión de los linajes de los Illuminati de la cuestión política me parece de tu parte una enorme falta de responsabilidad como suscriptor, no solo a este canal, sino con tu labor informativa que tú tienes en tu fuero interno. Entonces te recomiendo cuidar eso. Dice aquí, ¿qué onda con el chat? Nada que ver su información, dice Alexis Medina. Muy bien, amigos, pues me voy sin antes recomendar, qué bueno que León me dio pie para contestar a esto, recomendar la entrevista de Philip Allí, que es un ex agente de la CIA que murió exiliado en Cuba, que se alejó de la CIA y hizo el libro que se llama La Compañía, y habla sobre cómo la CIA cooperó con estos gobiernos para detener una revolución insurgente en México, porque decía que México era muy importante para dejárselo a los mexicanos. Y entonces, amigos, con eso busquen Philip Allí, La Compañía, entrevista con el ex agente de la CIA, para que sepan más de que esto no es una conspiración chaira, es una realidad. Y la USAID, la NET, todo eso, está en Latinoamérica tratando de que estos no se unan como país para no fortalecerse y ellos seguir con la doctrina Monroe de centralización de poder, como lo quieren hacer también en Ucrania. Ahora sí, amigos, ya lo alargué mucho. Les mando muchos abrazos, que pasen una excelente noche, porque aquí ya es un poco noche, me imagino que en otras partes también, y estaremos atentos a más videos al respecto. Que pasen, ahora sí. Se me olvidaba, denle like, compartan y apóyenos en Patreon. Desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra y poder ayudar a esta plataforma humilde para poder crecer más. Que pasen una excelente noche.